¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos comenzando orden del día con la previa de una sesión muy importante convocada para las 12. Ahí está el recinto todavía vacío. Una sesión que se estima que puede durar algo así como 15 horas y un poco más. Esto es terminar en la madrugada. Claro, es un temario muy extenso. Dos leyes muy importantes como Inocencia Fiscal 2 y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, más acuerdo de patentes, más otras cuestiones que tienen que ver con negociaciones del oficialismo con bloques aliados. Así que nada, mucha expectativa por todo lo que va a pasar. Vamos a estar cubriendo toda la previa. Comienzo saludando a mi compañera Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buen día, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Nos reencontramos en el recinto, Sí. en la previa de esta sesión, que es la primera de este segundo semestre Sí. desde el receso legislativo, y que a priori te podría decir que va a ser un gran triunfo para el oficialismo, o al Sí. menos eso es lo que esperan desde la Casa de Gobierno. Están muy optimistas con que van a tener los votos para poder Sí. darle la aprobación a la reforma del Banco Central. Una reforma que va a tener, no está exenta de las negociaciones con los gobernadores por lo que implica la designación del directorio del Banco Exactamente. Central. Vamos a hablar un poco No también con de el eso. concepto, perdóname, ayer hablaba con uno de los que está Exacto. negociando. Me dice, el concepto no se va a modificar, pero sí seguimos peleando por la integración más federal del directorio. Son 8 y están pidiendo representantes de las provincias. Sí, eso a priori no sería algo que el gobierno Sí. resista. Por lo que tengo entendido, hay una idea de otorgar al menos uno por región. Y eso es algo que todavía no se mostró en un texto final. Eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Porque también algunos lo que estaban planteando, Pato, es si vale la pena aclararlo en la reforma de la Carta Orgánica o que sea algo que simplemente se negocie cuando se renueve el directorio, porque el directorio actual Sí. no va a ser, No. no va a ser cambiado. Y ahí se abre otra puerta, que es qué va a pasar entonces con los pliegos de los directores actuales, incluido el titular del Sí. Banco Central, Santiago Bausili. ¿Va el gobierno en estos próximos meses enviar este pliego para la aprobación con este nuevo método de designación? Bueno, si lo hace, porque creen que corresponde, ¿desde cuándo va a empezar a contar el tiempo de mandato? Son un montón de cuestiones que todavía quedan por resolver, pero bueno, en definitiva es un proyecto que no tiene resistencia No. de la oposición. Vamos a ver después en términos particulares cómo vota cada uno, pero están bastante optimistas Sí. que van a poder sancionar la reforma, es decir, que pase por el Sí. Senado en el corto plazo incluso. Y después, bueno, por supuesto que otro plato fuerte es inocencia fiscal, algo que es muy importante para el Ministerio de Economía. Y bueno, hay una sesión que va a ser larga, como bien estabas anticipando, porque se incluyeron un montón de otros proyectos por iniciativa de aliados para poder asegurarse el quórum. Bueno, muy bien, exactamente la hora 11:05. Vamos con Gonzalo Solabarrieta en Pasos Perdidos. A ver, Gonzalo, buen día. Buen día, Pato, para vos, para Dani, para toda la gente que nos está viendo en esta previa de la sesión en Diputados, donde en estos momentos en el Salón Delia Parodi se está desarrollando la reunión de la labor parlamentaria que comenzó un poquito después de las 10:30 de la mañana, donde se está terminando de desarrollar, lógicamente, algo muy importante que tiene que ver con este plan de labor parlamentaria que el oficialismo, por lo menos, pretende con un listado oficial y un orden que deriva en esto que un poco vos comentabas al comienzo. Son 16 horas aproximadamente y teniendo en cuenta que no hay que contar dentro de este horario lo que serían los homenajes, las cuestiones de privilegio, las votaciones en particular y demás, con lo cual se puede extender un poco más. Habrá que ver si algo se resume, si algo se logra bajar en cuanto a los tiempos después de lo que derive en la finalización de esta reunión tan importante para esta jornada, sobre todo por la organización
organización, Pato, pero en definitiva lo que podemos anticipar es que una vez que se hice la bandera, se entone las estrofas del himno nacional, se va a hacer una modificación en el bloque de la izquierda, va a asumir Juan Carlos Giordano en lugar de Néstor Pitrola. Ese sería el comienzo básicamente de la sesión, y después hay algunos otros datos importantes como presencias, por lo menos lo que me aseguran, confirmadas tanto del gobernador Pasalacua de Misiones. Recordemos que hoy hay un proyecto muy importante teniendo en cuenta la baja del IVA del 21 al 10% de la harina y la fécula de mandioca al 10%, pero al mismo tiempo con la presentación de Argentina Federal, este renovado bloque de innovación federal, al igual que también Gustavo Sanz, el gobernador de Salta. Me dicen que tal vez hay una posibilidad de que esté Marcelo Rego, pero eso no me lo confirman de manera oficial, así que hay que estar atentos a lo que pueda también suceder con el gobernador de San Juan. Ahí estamos, perfecto, Gonzalo. Estamos escuchando entonces y atentos a lo que pasa. Recordamos, hora de inicio de convocatoria a las 12. Esto pasa en el marco de lo que está sucediendo también con la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, esta mañana, anunciando créditos hipotecarios a una tasa más conveniente en septiembre, pero eso se verá hoy en alguna votación. Hay que estar atentos, hay muchos cambios. Lo de la izquierda es lo tradicional, reparten, dividen mandatos, acontece siempre. Sí. Y después, bueno, esto que tiene que ver con el empoderamiento de un gobernador como Pasalacua, más alejado de Rovira, y habrá que ver si el vínculo con el gobierno nacional sufre alguna modificación. Pero bueno, es todo lo que está pasando. Bueno, para acotar de todo lo que acabas de contar. Primero con respecto de la morosidad. Es un tema que en la Casa Rosada está pegando muy fuerte. El lunes hubo una reunión de gabinete donde el presidente habló de la situación de los moros y de los morosos. Porque te había entendido los moros. Sí, dije, bueno, la situación de los morosos bajó línea también con respecto de cómo defender esa situación desde el plano del poder ejecutivo, desde el plano discursivo, desde el cual, porque el debate en definitiva es de quién es la responsabilidad para solucionar esa situación. Perdóname, 10 segundos. Me interesó un hombre como Miguel Boyano, muy cercano al gobierno, que dijo una cosa que para sumar el debate es interesante. ¿Qué quieren? Dice, ¿ayudar a los bancos? Que se mueran los bancos, dijo. Nada, bueno, es una mirada, dale, sí, por eso. Sí, 100%. Es un tema que empezó a tener un tinte político muy fuerte y a partir de ahí también el presidente hizo mucho hincapié en eso, ¿no? De dar esa batalla discursiva contra lo que la oposición, según él, va a hacer para insertar incertidumbre y miedo a la sociedad y a los mercados, algo que ya vimos que sucedió en el 2025, que es algo que el gobierno ya se anticipa que podría llegar a pasar, de tener la fuerza política para hacerlo el año que viene. Entonces fue una situación, un tema que realmente impactó mucho en la Casa de Gobierno y que no solamente fue en la reunión de gabinete que se mencionó, sino que ayer hubo una cumbre en Casa Rosada de diputados y senadores donde se habló exactamente lo mismo. Fue como una réplica discursiva de lo que dijo en gabinete, pero con los legisladores. A ver, algunos decían que había un pedido concreto de salir a combatir la mentira. Eso fue lo que dijo una de las diputadas a la salida del encuentro, pero después otros dijeron que no, que en realidad no fue un pedido formal del presidente hacia ellos de empezar a aparecer más en los medios, a defenderlo, pero sí obviamente preparar también el terreno por si llega a suceder que el Congreso y que la oposición avance en ese sentido. Una oposición, perdóname, tampoco hay un solo modelo de qué hacer por parte de la oposición, ¿no? Hay 4 o 5 Hay como 30 proyectos. Exactamente. Más de 30 proyectos. Uno, viste, que hace una moratoria, otro hacen hincapié en los bancos, otros hacen hincapié en el gobierno. Por eso es una cuestión, sí, que habrá que ver si te da el número para plantearlo, pero sí. Hay que ver si tienen el número, hay que ver también cómo se lleva adelante ese debate. Yo creo que no es una discusión que no está saldada a nivel social, como sí pasa por ahí con otras cuestiones sensibles. Pero bueno, en definitiva es un tema que sí está impactando, que están anticipándose a que pueda llegar, obviamente no en la sesión de hoy, aunque me atrevo a decir, esto no es información, pero me imagino que va a haber alguna mención a ese tema en alguna cuestión de privilegio, porque es algo que está en agenda en este momento. Dicho esto, con respecto del nuevo bloque de Misiones y de Salta, ayer también le preguntaba a diputados del oficialismo cómo estaban evaluando ese relanzamiento de Innovación Federal, que ahora va a ser Argentina Federal, y la definición fue que creen que suma más de lo que resta.
Al gobierno. Para el Mirá gobierno. vos. Así que hay que ver cómo se da esa dinámica. También yo te había contado cuando hablamos de esto la semana pasada, de que había una lectura de que Pasalacqua, obviamente al ser gobernador, y al ahora reempoderarse un poco más... No te puede pelear con el gobierno. No va a querer, claro, Obviamente. no va a querer pelearse con el gobierno. Se habla mucho. La situación en Salta es un tema, es un nicho para contar en otro momento, pero Salta está viendo si hacen acuerdo electoral con Sáenz o no. Ahí Olmedo y Orozco juegan un rol muy importante y hay como un tira y afloja entre me acerco y me distancio. Lo que plantea Pasalacqua, y después seguimos, es muy lógico, porque el tema era Sáenz es el gobernador de Salta. Entonces las negociaciones pasan por mí, que soy el gobernador. Yo dispongo, yo acuerdo, yo invito a Sandra Petovelo, yo. Sí. Y está bien, sos el primer mandatario. Lo que acontecía en Misiones era que, bueno, el gobernador era Pasalacqua, pero la negociación pasaba por Rovira, ¿me entendés? Era como bicéfala. Ahora Sí, lo que pasa o se iban a es... reunir con Pasalacqua y después se habían a reunir Exactamente, con Rovira. ahora se Sí. concentra, exactamente. Y Bueno, una se difundía y otra no tanto. estamos con ella, con Daniela Romero, pero antes vamos con el señor Gallardo, que dice y cuenta esto. A ver. Milei encabezó durante 2 horas una conversación con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada. Es una continuidad de otras charlas que ha encabezado el presidente. La diferencia de las otras ocasiones, todas aquí en Balcarce 50, estuvo más relacionado con la forma que lo ha planteado el presidente, este encuentro con los legisladores, porque si bien en todos estos casos ha hablado de las reformas que está llevando adelante y que necesita el apoyo del Congreso, no ha sido tanto una clase vinculado con lo económico. Por supuesto, el presidente utilizando el pizarrón, hablando del espíritu de las reformas económicas que realiza la gestión libertaria, pero no hablando de ecuaciones, no hablando de cuestiones más técnicas, arengando, explicando los motivos que originan el empuje característico que le da Milei a cada uno de sus proyectos, con lo cual hubo menos términos económicos, menos citas a los economistas que Milei suele evocar y más arenga de esta etapa del gobierno, y entendiendo el presidente de que es necesario un discurso fuerte, un discurso contundente, categórico, porque el presidente entiende que si no lo hace de esta manera, con estos tonos o con estas formas, al presidente lo pueden avasallar en todo sentido, y entre ellos también en la agenda legislativa. Fue parte de la explicación que hizo el presidente. El presidente explicó sus formas y su contenido, y dentro del contenido los proyectos que este miércoles se van a tratar en la sesión, con defensa a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en la ley de inocencia fiscal, los 2 pilares económicos de esta etapa de la gestión que el presidente ha hecho hincapié durante el discurso. Ahora, también hubo 2 cuestiones más. Por supuesto que estos 2 temas son cruciales para blindar las medidas. De hecho, usaron el término candado, el candado para blindar la autonomía del Banco Central. Ese fue el término que empleó el presidente y explicó los motivos, repito, sin hablar de cuestiones técnicas. Saliendo de esos 2 temas, que son por supuesto los centrales, hubo un agregado, claro, porque en la sesión también se va a hacer referencia, que es la morosidad. El mandatario volvió a enfatizar acerca de lo relevante que resulta, por lo pronto, no acompañar los proyectos de la oposición, entendiendo que la misma gestión económica está garantizando las refinanciaciones de quienes han tenido inconvenientes en pagar sus deudas, que la propia inercia de la estabilidad económica que el gobierno percibe y anuncia va a servir como parte de este sostén para evitar que las personas que están en esta situación estén empeorando en su situación crediticia. Con lo cual ha explicado el presidente este punto, entendiendo y justificando el rechazo de los proyectos que la oposición busca cohesionar en esta sesión, con lo cual ha sido un eje central, no solo que niega al presidente una crisis en este sentido, sino que explica que lo peor ya pasó y que la situación crediticia económica de muchas familias inevitablemente mejorará a partir también de la colaboración de las entidades financieras.
Y un par de puntos más de lo que tiene que ver con la agenda legislativa por delante. Milei habló acerca de dos proyectos que se vienen. El mercado de capitales, la intención de diversificar el mercado de capitales, de inversiones a las pymes, a los emprendimientos, y también una nueva ley de seguros. Algo que el gobierno ha avanzado con, al menos en inauguración, con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, y va a ser uno de los temas importantes a tratar en el segundo semestre de este año. Un balance de lo que ha sido esta disertación del presidente, conversado por momentos con los diputados y senadores y creyendo que más allá de los problemas que ha habido en reunir consideraciones de los bloques aliados, las reformas se van a sostener mediante este intento de buscar cohesión dentro de la Libertad Avanza, del PRO y otros sectores aliados, y lo importante de explicar las reformas. Eso pidió el presidente, de que los diputados y senadores a partir de ahora expliquen las reformas, que no sea solamente él, de que estén todos convencidos de que es posible avanzar en el Congreso con las reformas de Milei. Tatán, ¿no? Lo escuchaba con mucha atención a el señor Nico Gallardo, porque efectivamente hay siempre una cara que los diputados y diputadas a veces se minimizan roles y te dicen, no importa el que esté, total están para levantar la mano, ¿no? Acá vos decís, che, esta es una pelea complicada, salí a defenderme. Y habrá que ver esto, ¿no? Porque es una pelea brava, difícil, para decir, nosotros no vamos a hacer nada con los morosos si se plantea esto que estábamos hablando de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque es un debate, Dani, difícil desde lo ético, lo económico, lo político, los datos. Porque digo, ¿cuál es el universo de los morosos? Hay muchos universos. Está el que debe 90.000 pesos, el que debe 150, el que cree que porque sale de la app la obligación se ha interrumpido. Está aquel chico que se endeudó porque empezó en paralelo a apostar. Está el otro que, estos eran datos que daban autoridades de la provincia de Buenos Aires, gente que se ha endeudado a la peor forma con usureros o narcomenudeo y deben 1,5 millones de pesos y cuando no pagan hay atentados con balas. Digo, es un universo demasiado grande o demasiado vasto que habrá que ver si hay una sola solución. Sí, pero hay dale. que ver cuál es la solución y hay que ver lo que te decía antes, a quién corresponde otorgar esa solución. Ayer le decía a Lilia Lemoine, la diputada, que yo considero que es quizás la que mejor sabe representar la voz del gobierno. Y fue muy clara, dijo, es un problema de la micro y si tocas la micro estás robando. No se toca la micro. O sea, fue muy clara la diputada. Eso fue antes de que ingrese a la reunión. Yo sí creo que, refiriendo puntualmente a esto que mencionábamos del rol de los diputados, de los senadores también, no solamente de los legisladores, yo me atrevo a decir de los ministros, porque también cuando se trata de la defensa de las leyes, la defensa de los proyectos, de las medidas, los ministros tienen un rol muy importante porque son quizás los que más son conocidos y los que cuando están en una entrevista obviamente pesa mucho su opinión y a veces incluso en sus propias iniciativas no terminan defendiéndolo. Es que hay que tener, digo, esto lo hemos hablado 20 veces con vos. Hay que tener la verdad. Es parte del inventario que vos tenés que tener cuando asumís un cargo. Tenés que tener una mínima capacidad docente. Vos tenés que saber explicar. Claro. Y eso no pasa. No solo acá, generalmente no pasa. Digo, a ver, hacete cargo de lo fundamental. Está hablando Martín Menem, a ver. Según lo que hemos estado organizando en la reunión de labor parlamentaria, lo más probable es que sea una sesión de por lo menos 15 horas. Son muchos temas. Los temas, digamos, de agenda arrancan los principales, digamos, los que van a llevar más tiempo al principio. Y bueno, después, como todas las sesiones, se van agilizando a medida que transcurren las horas. Definido, ¿no? El temario está definido, el pedido de sesión. Estuvo definido desde el lunes y se pide una ampliación. ¿Están los votos? Uno trabaja para que estén. ¿Y cuál es la expectativa de los se incorporaron temas que pidió? Se habían trabajado en comisión y la gente, digamos, el equipo de trabajo y todos los que habíamos convocado a la sesión, ampliamos temario en el día de ayer, así que... ¿La cuestión de la morosidad se agregó? No hay tema de ¿Se puede hablar en cuanto a las sensaciones de una sensación de optimismo por parte del oficialismo?
Nosotros trabajamos, bajamos la cabeza y le ponemos muchas horas. El optimismo con los resultados, así que vamos a tratar de ir adelante. Último, ¿qué le implica nunca, la presencia del siempre con la guardia alta. La presencia del gobernador Pasalacqua, ¿qué le implica? No, se trata de hay un nuevo bloque que se está conformando y bueno, vino el gobernador. La presencia institucional de un gobernador en esta casa siempre es importante y es bienvenida, no importa del espacio que se trate. Permiso. Está cerca del oficialismo para votar algunos proyectos. Y los temas que seguramente le benefician a la provincia de Misiones, está muy bien que vengan a representar y tienen su bloque. Para eso están los diputados, es la verdadera representación democrática, están los diputados y los senadores. Está muy bien que están. No, quedamos que era una sola. Permiso, hasta luego. Bueno, ahí está. Ahí estamos, Pato, sí, Dale. sí, ahí estamos, con la presencia de Martín Menem, que les cuento, estaba reunido aquí con, por ejemplo, el diputado Bancic, estábamos observando, el misionero, dialogando también con otros legisladores y ante la consulta de algunos colegas se acercó muy amablemente aquí a responder una pregunta que obviamente terminaron siendo varias, así que pudimos tener el testimonio por lo menos del presidente de la Cámara, Martín Menem, antes del comienzo de esta sesión, lo dijo clarito. El orden y los temas son los mismos que se preveían antes del comienzo de lo que esta jornada nos deparaba. Perfecto. Es una provincia particular, Misiones, por este detalle, ¿no? Bancic justamente es no solo diputado por Misiones, es amigo personal de Martín Menem, jugador profesional de golf, y Martín Menem era el caddy de Bancic. Así que, por supuesto, jugador profesional, gana un par de abiertos importantes. Después está otro diputado libertario que era tenista profesional. Y el dato es que el actual diputado y ahora socio de Pasalacqua y ex gobernador Herrera Aguad es un hombre que en su tiempo libre corre carreras de karting, así que es una representación muy deportiva la que tiene la provincia de la Tierra Colorada. Bueno, a ver, estábamos hablando del tema morosos, lo que vos explicaste que había dicho Lemoine, y un tema, a ver qué tenés de esto, que yo creo, y aparte me dijeron que a lo mejor algo se trabajaba. Acá el tema que a mí me puede generar algún tipo de pregunta es, vos viste que en el teléfono es demasiado sencilla y muy abundante la oferta de endeudate, endeudate, endeudate. Ese es un tema, digo, uno ya tiene más años, soy más frío, vos ni loca adquirirías un préstamo, pero no, pero sabes que ahora hay gente, estoy en claro, una situación, mirá, tuve esta conversación con, no la quiero quemar a mi madre. Dale. Pero bueno, pero sí. Bueno, ese es un tema. Porque ¿qué pasa? Piensan que lo están pagando con el dinero en cuenta y no se dan cuenta, valga la redundancia, de que lo están pagando con la tarjeta de crédito de la billetera virtual. Sí, sí, es un tema. De hecho, yo creo que ahí tiene que haber regulación. Hay otra app que, viste, vos la usás para pagar y que de pronto te ofrece tarjetas de crédito. Me parece que ese es un tema donde creo que debería haber una autorregulación de las propias fintechs. Sí, sí, no ser engañosas. Y además eso de que más la usás y más plata te ofrecen. Entonces es un tema complicado. Porque si uno está relativamente tranquilo, no vas a hacer uso de ese préstamo. Pero si necesitas y tenés una urgencia, y el tema es la facilidad. Sí, totalmente. Y quedaste enganchado. Sí, totalmente. Para ir con el tema vamos a los temas de la sesión, Pato, porque bueno, vamos a lo que se va a tratar hoy. Un poco lo había anticipado, bueno, lo dijo el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo había anticipado también Gonza, de cuáles van a ser los proyectos principales prioritarios en el orden del temario, en una sesión que puede llegar a durar entre 15 y 16, 17 horas, me atrevo a decir. Primero se va a tratar entonces, bueno, la renuncia de Pitrola y el juramento de Giordano. Después, en términos de reformas, va primero la reforma del Banco Central. Después, inocencia fiscal, que son los dos proyectos, los dos grandes proyectos del gobierno en este sentido. Recordamos, Banco Central, la reforma del Banco Central no solamente se queda en lo que tiene que ver con el directorio, porque eso es un tema que generó mucho debate y es el tema de negociación que tienen con los gobernadores, pero recordemos que también lo que redefine la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es el rol del Banco Central, básicamente para preservar el valor de la moneda, que tenga eso como único objetivo, prohibir el financiamiento al tesoro, las letras intransferibles también, esas vías indirectas,
Y bueno, se limitan también el régimen de utilidades, quedan excluidas las que provienen de la variación del tipo de cambio. Bueno, hay un montón de cuestiones que para el oficialismo son clave para justamente esto que veníamos hablando de la batalla discursiva, Claro. ¿no? Sí, Así que se espera un debate para mí que va a ser importante para el gobierno en ese sentido. Después, Inocencia Fiscal 2, básicamente es ampliar el régimen de quienes pueden ingresar al régimen de inocencia fiscal. Los grandes contribuyentes que antes estaban excluidos ahora pueden presentar esta declaración jurada de ganancias simplificada. Recordemos que hubo cambios cuando se trató el proyecto, es importante esto, se excluyen los funcionarios, Exactamente. cualquiera que haya sido funcionario en el tanto Poder Judicial, Poder Ejecutivo. En los últimos 5 años, por ende, todos estos funcionarios que vimos del gobierno actual que se adhirieron al régimen, no van a poder formar la más objeción parte. que había por parte de algunos opositores, casi todos, era que este impedimento para con los funcionarios no se hace extensivo a familiares. Bueno, el tema es ese. Claro. Los familiares no están excluidos. Están excluidos los funcionarios, pero no los familiares. Eso fue lo que se pactó. Sí. Hay que ver después cómo se da esta discusión en Sí. el Senado. Pero bueno, por eso también vamos a estar atentos. Yo creo que hay que estar atentos con quiénes van a apoyar o no, ¿entendés? Sí, Porque y hay por eso- muchos que sí. por ahí, pero que Córdoba está reticente a apoyar lo de Inocencia Fiscal 2, que eran uno de los diputados que estaban pidiendo esta modificación. Va a ser un tema sensible que obviamente yo creo que el nombre del ex jefe de gabinete va a aparecer en el debate. Y además, pero me parece que era toda una señal, porque este es el comportamiento que siempre tiene el presidente de la Cámara. Lo que pasa es que acá fue más explícito y creo que es el que corresponde, porque es una sesión complicada, larga, con mucha votación en particular. Cuando le dicen, ¿es optimista? Y lo que corresponde que vos digas, yo celebro los goles cuando los hago, no los hago, claro. Está bien, no voy a celebrar antes, ¿no? Pero igual es bueno, cierto, porque no. sabe, digo, va a estar el número para inocencia fiscal, va a estar el número para reforma de la Carta Orgánica, hay acuerdos, pero después, bueno, vienen algunas votaciones, en particular que habrá que contar los votos. Me parece absolutamente lógico que tenga Y mucho que se va a resolver en el una momento. prudencia global para abordar esto. Sí, yo creo que hay un consenso general en todo, por eso el oficialismo está tan optimista, si se quiere. Pero también es cierto que en la votación en particular hay cosas que todavía quedan por resolver, especialmente en lo que refiere a reforma del Banco Central y todo lo que tiene que ver con el directorio, lo que van a hacer el tema de la designación por mayoría, viste que una de las propuestas era esto de que se necesiten 2 tercios, bueno, todo eso, 2 tercios para la remoción de ambas cámaras. Todo eso yo creo que va a generar un debate en el momento, pero bueno, en definitiva sí son proyectos que tienen consenso. De hecho, fíjate una cosa, generalmente lo que sucede es que se vas intercalando distintas opciones de iniciativas a lo largo de la sesión para que no se te caiga el quórum. Acá todo lo importante para el gobierno está al principio. O sea, hay un acuerdo de llevar adelante la sesión con lo importante para el oficialismo como prioridad y eso ya es un gesto que es contundente. Después también está el acuerdo del Mercosur con Singapur, que es un tratado de libre comercio que se firmó en Río de Janeiro en el año 2023 y básicamente es algo que es la agenda de apertura comercial, por supuesto que también es importante para el gobierno, eso no creo que tenga ningún conflicto. Y después, acá sí, yo creo que esto va a ser interesante. El Tratado de Cooperación en materia de patentes. Esto es un temazo. No se abrió tanto porque quizás el debate ya sucedió meses atrás. Está en el marco del acuerdo con Estados Unidos. Hubo mucha repercusión en los laboratorios nacionales por este tratado internacional. Los laboratorios nacionales están agrupados en SILFA y los internacionales en CAMEA, efectivamente. Y acá lo que queda es que se va a votar este tratado. Ahora te pido abundar en detalles, pero hay un capítulo, el capítulo del artículo 2, que por pedido expreso de los laboratorios nacionales no está incluido y eso facilita la aprobación global. A ver, eso facilita la aprobación. Hay algunos que te pueden llegar a decir que la reserva del capítulo 2 tampoco cambia demasiado. Básicamente tiene que ver con los informes preliminares que pueden hacer a nivel internacional. Un poco lo que se está limitando es eso. O sea, vos al poder tener el informe preliminar local, tenés como mayor ventaja para que no se te frenen los avances de los productos que sean biosimilares.
Y bueno, y lo que te van a decir de parte de las multinacionales es están promoviendo y quieren cuidar su plagio, ¿no? Exactamente. Ese es el debate. Pero digamos Sí. que en términos políticos, Dani, que no es para nada menor, los máximos exponentes de los laboratorios nacionales es gente que ha estado muy cerca del gobierno de Javier Milei en 3 o 4 eventos muy importantes, ¿no? Alguna semana en Nueva York, alguna convocatoria, digo, la cara, que es una cara visible, son actores importantes de la vida cotidiana, han estado respaldando a el gobierno. Entonces, bueno, esto que pasa ha dejado más conforme a Silfa y por eso me parece que esto ha funcionado. Obviamente la gente de Camea te dice que no, pero me parece que esto ha destrabado, el gesto para Silfa ha destrabado esta aprobación de También hoy. había una cuestión que tiene que ver con tiempos, ¿no? El gobierno no quería que haya una reserva del capítulo 2 para que no haya modificaciones en el tratado. Claro. Recordemos que tuvo una media sanción hace muchos años atrás, se reflota esa media sanción del Senado. La idea era que el diputados lo apruebe, se termine la historia, se apruebe definitivamente el tratado y ahora con la reserva del capítulo 2 se abre el debate sobre si tiene que volver al Senado para que lo apruebe nuevamente. Y todo eso en el medio de un acuerdo con Estados Unidos que quedó medio frenado a nivel arancelario justamente por los fallos judiciales que sucedieron en Estados Unidos contra las políticas arancelarias Ni del te cuento presidente. lo que pasa ahora con Canadá, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? Canadá y Estados Unidos se están matando por el tema de los aranceles. Bueno, sí, Claro. es que fue Claro. todo un tema, fue todo un tema que, a ver, Argentina quedó en un lugar privilegiado de lo que se resolvió finalmente en la cuestión arancelaria, pero eso trabó todo el acuerdo, porque Argentina también decía, bueno, pará, si la negociación que tuvimos sobre privilegiar a la Argentina en materia de aranceles se basó en los aranceles que había puesto Trump. Si esos aranceles ya no existen y esa facultad ya no la tiene, bueno, hay que renegociar todo el acuerdo comercial porque todo se basaba en eso. Bueno, a la hora de tener definido la cuestión arancelaria, se espera que en este segundo semestre el acuerdo con Estados Unidos empiece a tomar forma nuevamente y se envíe al Congreso. Pero había quedado pendiente este tratado de patentes que básicamente implica formar parte de esos 158, ahora 159 países que están adheridos a este sistema de patentes, que con una sola solicitud te permite tener la patente a nivel internacional en todos estos países. No es menor estar adherido. Pero bueno, básicamente esto tenía una fecha de vencimiento en el compromiso del acuerdo con Estados Unidos, que era el 30 de abril, si no me equivoco, hace mucho tiempo atrás. ¿Te acordás? Quedó pendiente. Que había habido un acontecimiento a nivel global, se habían ido muchos diputados, ¿te acordás? Bueno, pero esas fueron, por fueron eso, excusas. para no firmarlo, para no acordar. Sí, después se pasó esto que te digo, el tema de los fallos judiciales en Estados Unidos contra los aranceles de Trump y lo que bien mencionás vos, que es la propia interna entre los laboratorios nacionales y los multinacionales con respecto del alcance de esta adhesión al Tratado de Patentes. Pero Muy bueno, bien. finalmente habría acuerdo para que se apruebe. Yo estaría atenta igual a ver cómo queda ese número Por eso de te digo. votación. Estamos en la previa, exactamente la hora 11:35. En cualquier momento la comunicación con Solabarrieta en Pasos Perdidos. Ya habló Martín Menem, fue prudente, tenemos confianza, puede ser que dure 16 horas esta sesión, dijo, y ahora vamos con el testimonio de un diputado, Eduardo Capozzi, hombre de Provincias Unidas, Río Negro, y lo que él piensa de la sesión que empieza en un rato. Dale. Esta es una sesión bastante kilométrica porque los temas a tratar son trascendentes, como la reforma de la Carta Orgánica, que es darle una vuelta de tuerca a algo esencial, que es jerarquizar al directorio del Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que tiene que ser elegido por concurso, que tiene que tener el apoyo de mayorías absolutas de la Cámara, para que nosotros tengamos que un Banco Central esté despegado de la política, que no sea más el que financia al Estado, o mejor dicho, al gobierno de turno, sino que al estilo de Perú, que tiene mucha inestabilidad institucional, pero sin embargo hace 22 años que tenemos el mismo presidente en el Banco Central, podamos replicar eso. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Otro muy importante es el tema de la cooperación en materia de patentes. Un tratado que data de la década del 70, somos morosos, pues hemos sido los signatarios de ese tratado y todavía no adherimos. Ya hay 159 países en el mundo, casi la totalidad
de los países que han adherido. Y en Latinoamérica quedamos 2 sin hacerlo. Es hora que demos el paso adelante para que nuestras pymes puedan registrar sus invenciones en todo el mundo y desde la Argentina. Otro de los puntos álgidos seguramente va a ser cuando lleguemos al tratamiento de la modificación de inocencia fiscal, que también lo considero un paso importante para deslindar las responsabilidades, quién queda dentro y quién queda fuera de la posibilidad de adherirse a este sistema de simplificación en lo que hace la declaración de distintos impuestos. Bueno, enseguida la diputada Arrieta, un tema breve, Dani, que tiene que ver con un debate que creo que es muy interesante, porque yo soy el primer partidario, la verdad, de un banco central lo más prescindente de la política cotidiana, ¿no? Porque te da garantías de seguridad, te da garantías de transparencia, pero tampoco cierro tanto con esto de que queremos un modelo exclusivamente peruanista, porque es cierto que el presidente del Banco Central de Perú hace 20 años que está, pero creo que tampoco es bueno que el precio sea, no sé si hay una interrelación, tal vez no, tal vez sí, entre la estabilidad del presidente del Banco Central y la enorme inestabilidad política que tiene en los gobiernos peruanos, donde todo duran 10 meses. ¿Me entendés? Digo, yo pretendo una estabilidad en el presidente del Banco Central, pero que también esté acompañado de una estabilidad política, porque si no tampoco me cierra una sola. Veremos si se puede conseguir, pero digo, no me gusta que me digan, queremos un Banco Central porque queremos que dure 20 años. Bueno, yo quiero eso, pero quiero que también la otra cara de la moneda sea estabilidad política, no un presidente que termina durando 10 meses en su mandato, tampoco me cierra institucionalmente, pero bueno, nada. Bueno, dale. Mucho para decir con respecto a tu reflexión. Yo creo que también va a ser acá en Argentina un tema clave para ver. A ver, el titular del Banco Central va a tener 6 años de mandato. Sí. Tampoco es que va a durar toda la vida. Es decir, la va a ser muy difícil sacarlo, claro. Va a ser muy difícil sacar, más o menos. Sí, a ver. Sí, está una compañera tuya. Planteaba Coti Viñas. Coti, sí. Lo que dijo Maxi Ferraro. Claro. Si vos podés cambiar la ley por mayoría simple, ¿por qué me voy a molestar en conseguir 2/3 si puedo conseguir la mayoría simple? Que sí, sería imposible que un gobierno funcionara sin DNU, bueno, exactamente, pero dale. Bueno, sí, a ver. Es más difícil sacarlo, hay que ver si eso cómo queda después. Pero es algo, creo que es un poco simbólico. A ver. Sí, y te digo, es un gran avance modificar el texto y decir queremos un banco central nada más que para preservar la moneda. Que eso tampoco sé si se podrá modificar eventualmente más adelante. No, yo creo que es un logro importante. Yo creo que lo que gana el gobierno, más allá de redefinir las reglas de cómo se... Sí, de la elección y la integración. Del directorio, de cómo se designan los directivos del Banco Central. Yo creo que más allá de eso, acá el gobierno está ganando una batalla cultural con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque está logrando que un Congreso esté avalando y aprobando básicamente toda su política monetaria. Recuperar y toda los valores esenciales, efectivamente. Si querés, en todo caso, de los objetivos básicos que tenía su creación cuando se funda el Banco Central, que era eso. Sí, sostener el valor de la moneda. Dejando una imagen muy clara que va a ser esa imagen de la aprobación en general. Sí, claro. De quiénes están a favor y de quiénes están en contra, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea de esta reforma, por más que después, bueno, podemos decir se puede modificar por DNU, no tiene ningún sentido meter una mayoría especial. Bueno, sí, pero después en definitiva hay una cuestión de discursiva, una narrativa que es central, una bandera del gobierno, que es la previsión del financiamiento del tesoro y es cuidar el valor de la moneda, de no emitir. Entonces todo eso claramente yo creo que es más importante para el oficialismo. Después veremos a ver cómo se soluciona en términos prácticos la cuestión del directorio, ¿no? Ahí estamos. A ver, hay muchos colegas mirando la previa, nos piden repetir lo que decía hace un ratito Martín Menem, que estaba hablando con el diputado misionero Bancic. Aparecieron los colegas, habló el presidente de la Cámara y dijo esto, a ver. Espera aproximadamente una sesión, puede ser de 16 horas, ¿es así? Según lo que hemos estado organizando en la reunión de labor parlamentaria, lo más probable es que sea una sesión de por lo menos 15 horas. Son muchos temas. Los temas, digamos, de agenda
arrancan los principales, digamos, los que van a llevar más tiempo al principio, y bueno, después, como todas las sesiones, se van agilizando a medida que transcurren las horas. Definido, ¿no? El temario está definido, el pedido de sesión estuvo definido desde el lunes y se pide una ampliación. ¿Están los votos? Uno trabaja para que estén. ¿Y cuál es la expectativa del Se oficialismo? incorporaron temas que pidió la oposición también. Son temas que se habían trabajado en comisión y la gente, digamos, el equipo de trabajo y todos los que habíamos convocado a la sesión, ampliamos temario en el día de ayer, así que... ¿La cuestión de la morosidad se agregó? No hay tema de ¿Se marzo. puede hablar en cuanto a las sensaciones de una sensación de optimismo por parte del oficialismo? Nosotros trabajamos, bajamos la cabeza y le ponemos muchas horas. El optimismo es con los resultados, así que vamos a tratar de ir adelante. Último, ¿qué le implica la nunca, presencia del siempre con la guardia alta. La presencia del gobernador Pasalacqua, ¿qué le implica? No, se trata de hay un nuevo bloque que se está conformando y bueno, vino el gobernador. La presencia institucional de un gobernador en esta casa siempre es importante y es bienvenida, no importa del espacio que se trata. Permiso. ¿Está cerca del oficialismo para votar Eso, y los temas que seguramente le benefician a la provincia de Misiones, está muy bien que vengan a representar y tienen su bloque. Para eso están los diputados, es la verdadera representación democrática, estaban los diputados y los senadores. Está muy bien que están. No, quedamos que era una sola. Bueno, ahí estamos, el testimonio de Martín Menem, anunciando una sesión larga, una sesión de 15 a 16 horas y planteando la naturalidad de la presencia de los representantes de Misiones ante los cambios políticos que se están dando en la provincia. Falta todavía un tiempito, 17, 18 minutos para que comience a sonar el llamado para los diputados, que lo va a hacer durante 30 minutos. Se estima, por lo que uno está viendo, que el oficialismo va a poder comenzar la sesión sin inconvenientes, son 129. Estoy en un ratito, si querés ahora, con la diputada Lourdes Arrieta, que integra Provincias Unidas, diputada por Mendoza. Le preguntaron qué decía o qué veía de la sesión que comienza en un rato, y esto decía Lourdes Arrieta. A ver. En la sesión del miércoles 26 vamos a tratar temas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también unas modificaciones de lo que es inocencia fiscal, prácticamente una agenda olvidada y completamente desactualizada para lo que se vive en las calles, con tanto endeudamiento, con personas familias que no llegan a fin de mes, que hay aún muchos más despidos y la tasa de suicidios que, por ejemplo, es alarmante dentro de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Bueno, ahí está anticipando Arrieta, lo que intentará la oposición, pero esto es una señal, porque la oposición tiene un núcleo duro de 101, 102 diputados del peronismo, más la izquierda, pero está trabajando mucho con representantes provinciales, con gente como Arrieta, el bloque donde está Miguel Pichetto, viendo socialistas, viendo si pueden reunir 129 diputados para ocuparse de la agenda que estaba planteando Arrieta. Habrá que ver, y me parece que va a haber algún tester cuando haya algún tipo de votación en particular. Muy bien, la hora exactamente, faltan 14 minutos para el mediodía. Diga, Dani. Bueno, estábamos mencionando, Pato, Sí. enumerando cuáles eran los temas de la sesión de hoy, que va a ser muy extensa. Ya repasamos lo principal para el oficialismo, que era la reforma de la Carta Orgánica, la modificación al régimen de inocencia fiscal para ampliar la cantidad de adhesiones. Hablamos del acuerdo con Singapur. Y del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Pero después hay un montón de otros proyectos más que te los voy a ir contando. Sí. Muchos acuerdos con diputados que pedían día de determinada cuestión para que, bueno, me parece un sistema de convivencia natural con diputados que no integran el bloque duro, el bloque violeta, pero que se acercan al oficialismo y hay un intercambio
de gestos, así que dale. Exactamente. Bueno, uno tiene que ver con Misiones, un aliado que Sí. va a ser muy protagónico hoy justamente por el relanzamiento de su bloque en conjunto con la provincia de Salta. Ahí recién estaba mencionando Martín Menem la presencia del gobernador Hugo Pasalacqua acá en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la reducción de la alícuota del IVA a la fécula de mandioca. Sí. Que va a ser una reducción del 21 al 10,5% para la fécula de mandioca. Esto es un tema que obviamente beneficia a todo lo que es el NEA, no solamente a Claro. Misiones. Y bueno, fue esa moneda de cambio para sumar también los apoyos del norte. Además al gobierno le cierra porque es un gobierno que milita permanentemente en que bajar impuestos. Totalmente, Exactamente. sí. Sí. De hecho, creo que fue un tema que se trató, casi te diría de forma express acá, Sí. ¿no? En diputados. Así que bueno, también va a ser... Coincidencia nacional había, porque nadie se oponía, el peronismo tampoco. No, la efectivamente. verdad que no. Sí. Después, bueno, lo que mencionaba recién, ¿no? Declarar un montón de capitales nacionales. Sí. Vamos a ver pedidos que tienen que ver con el teatro. Buenos la Aires, que es educación. indubitable, es capital nacional del teatro, por la cantidad de teatros afortunadamente que tenemos. Sí. De las que yo me acuerdo, el 9 de julio, que A ver. Tucumán sea la capital de la República el 9 de Sí, julio. eso sí. Después Chivilcoy, había una gestión también que habían hecho para declararla en particular la capital, creo que del tradicionalismo. Así que bueno, había muchas provincias. Sí, hay de todo. Estoy leyendo natación de aguas Coleccionismo, frías, me dicen. ecoturismo, Gracias, señora productora. Coleccionismo, dale. ecoturismo, producción bubalina, cerdo negro. Hay un montón. Sí. La verdad son un montón. Así que, bueno, va a estar ese fragmento de la asociación también presente. También la creación de las cámaras federales de apelaciones También. en Tucumán y también Mar del Plata, en Mar me del parece, Plata. Sí. Que me así dijeron, me dijeron que Sí. los presupuestos, a partir de la creación, van a estar en este presupuesto que ingresa el 15 de septiembre. Así que bueno, es un dato, porque a veces se votan creaciones sin presupuesto y quedan en el limbo. Acá el presupuesto se vota eventualmente hoy, el presupuesto llegaría 15 de septiembre. Sí. Habría recursos para entrar en funcionamiento el año que viene. Y hay que ver qué pasa, me atrevo a hacer un Dale. mini asterisco acá. Dale, Con la haga. reforma judicial que está pensando el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con esto, con crear Claro. y Ah, me eliminar dijiste. distintos fueros. Me acuerdo cuando se anunció, dijiste, pero ¿esto cómo es? ¿Esto es complemento? ¿Esto va por otro carril? Sí, no tiene que yo ver. cuando Sí. lo vi dije, Sí. ¿tiene que ver o no tiene que ver? Pero bueno, hay que ver ahí también, hay un argumento de Sí. limitar o de Había volver a mu- organizar los estaban muy juzgados urgidos. federales. En Mar del Plata estaban muy urgidos porque había crecido mucho el delito, se habían multiplicado los casos y se hace, Sí, efectivamente. tiene que ver también con agilizar los trámites, ¿no? Sí. De los distintos juzgados. Pero bueno, y tiene que ver con esto también del presupuesto que vos Sí. mencionás, entre otras cuestiones. ¿Te acordás? Es que esto lo Pero- habíamos planteado. Esto lo habíamos planteado cuando Patricia Bullrich planteaba grandes cuestiones en materia de seguridad, ¿viste? Construcción de más cárceles y demás. Todo perfecto. Y los recursos, bueno, es un tema. Bueno, el régimen penal juvenil. Exactamente, ahí está. Sí, después, para terminar, el camino de Brochero, declarar patrimonio sí. cultural inmaterial, el ritual. Muy interesados en ese tema los Córdoba. senadores y diputados de Córdoba. Sí, exactamente, en el honor al cura Brochero. Después, por último, esto fue una ampliación del temario que surgió el día de ayer, que es la ley Joaquín, Sí. que es una Para ley... gesto al PRO, ¿no? Me dijeron. En realidad no, la autora es de Unión por la Patria. ¿Ah, sí? A ver, no es casualidad que lo último es algo que propone el peronismo, ¿no? Para que no se caiga en el medio de Para todos estos proteger a acuerdos los chicos. Esto es consecuencia con de un los accidente. gobernadores. A ver, tengo A que ir ver. al móvil. Señor Gonzalo Solabarrieta, dale. Bueno, estamos acá, Pato, junto al diputado Alberto Arrúa, diputado de la provincia de Misiones, integrante de Innovación Federal, ahora en esta sesión oficializado ya en Argentina Federal. Bueno, diputado, gracias por estos minutos. Me imagino que la expectativa está puesta en temas muy importantes que al Gobierno Nacional, lógicamente, le interesa traer al Congreso, pero me imagino que el proyecto de la baja del IVA para la fécula de mandioca para los misioneros es trascendental. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, buen día. Sí, es trascendental, es un proyecto para nosotros muy importante, no solamente para los productores de mandioca, porque hace que haya
mayor demanda al hecho de que tengamos la baja de la alícuota del IVA. También los productos que son derivados de la fécula de mandioca, que generalmente son productos que ocupan las familias que por ahí tienen algún familiar con celiaquía, hace que todos los productos de eso tengan en la medida una baja de precio y se pueda equiparar a los productos que consume cualquier familia, que por ahí sí puede consumir en la harina, y eso para nosotros es importante para las familias que tienen un celíaco, pero también para la demanda que va a haber en la compra de mandioca, y para que las familias productoras de mandioca puedan tener una solución también. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, gracias por atender. Junto Hola, con buen día, esto, Carlos. que obviamente, No, como dice usted, es importante para todo el noreste y para distintos sectores, los productores, los comercializadores, le pregunto, ¿qué significa la creación de este nuevo bloque? Y imaginemos, digo que lo están mirando desde Balcarce 50. ¿Esto es para confrontar más con el gobierno, para confrontar menos? ¿Cómo lo explica políticamente? No, nosotros para confrontar ni más ni menos, nosotros lo que queremos es un diálogo justo, que haya reciprocidad, por eso también se ponen al frente los gobernadores en este bloque, que haya reciprocidad política. Nosotros, así como hemos en muchos casos en el bloque anterior acompañado leyes que el gobierno necesitaba, queremos también que ellos nos acompañen a que podamos tener una mejor gestión y que los gobernadores puedan tener mayor gobernabilidad, mayores recursos, cosas que han prometido a lo largo de este tiempo y por ahí hasta el día de hoy no han cumplido. Creo que el valor de la palabra es importante en la política. Nosotros hemos cumplido con la palabra, estamos esperando que el gobierno nacional haga exactamente lo mismo. ¿Cómo le va, diputado? Lo saluda Daniela Romero. Buen día. En línea un poco con lo que estaba mencionando recién Carlos, ¿qué pasa si hay una ampliación de su bloque o la posibilidad de que se amplíe un interbloque con otros bloques como el Hijo Catamarca, como Independencia, que también son bloques provinciales, si se quiere, ¿no? Que responden a los gobernadores del norte, gobernadores que están de alguna forma moviéndose un poco en bloque últimamente con las negociaciones con el oficialismo? ¿Eso lo ven como una posibilidad cercana? Me acuerdo que en su momento, a principio de año, algo de eso se había hablado. No sé si está en los planes hoy. Sí, están en los planes. A principio de año nosotros, a fin del año pasado, en diciembre, cuando estábamos en la presentación de los bloques, tuvimos un intento, un acercamiento. La agenda es casi similar a la de las provincias del norte. Creo que en esta nueva impronta, en este nuevo bloque, vamos a tener aún mayor trabajo legislativo en conjunto y con muchas posibilidades de que podamos hacer, seguramente cuidando la identidad de cada uno, un interbloque, o si toman la decisión los gobernadores, como ya lo vienen hablando en la última reunión de gobernadores del Norte Grande, que se hizo en Misiones hace pocos días atrás, un trabajo en conjunto en un bloque federal amplio que pueda representar a todas las provincias del norte. ¿Cómo se llama? ¿Tienen nombre para lo que sería ese interbloque ya o todavía está medio verde? No, todavía tenemos el cuidado de, para no herir susceptibilidad de cada uno, mantener su identidad. Igualmente, como habrán visto a lo largo de este tiempo, en algunas cosas hemos ya trabajado y votado de manera similar, acompañado o no de manera similar, haciendo disidencias o no de manera similar con Tucumán y con Catamarca. La verdad que nosotros, como objetivo primero, lo que queremos es lograr tener un bloque de 12 o mayor de 12 primero, porque es lo que nos está faltando para poder pedir sesiones especiales con agenda propia de las provincias, de acuerdo a lo que dice el reglamento, y no tener que estar por ahí pidiendo acuerdo con otros bloques, sino como un bloque federal pidiendo agenda legislativa. Perfecto. Ahí estamos. Diputado, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gonzalo. No, gracias a usted. Gracias. A usted. Gonzalo, cuando tengas algo más... Pato, dale. Sí, un último detalle, Pato, para contarles la presencia, lógicamente, del gobernador Pasalacqua, que estuvo en el recinto, aquí asiente el diputado Arrúa, y me cuentan que finalmente Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, no va a venir, al igual que Marcelo Rego, el gobernador de San Juan, simplemente para aportar esa información respecto a lo que tiene que ver con presencias en el recinto cuando comience la sesión. Perfecto, gracias. Y vos sabés, Dani, que yo estaba mirando esto y... me puedo equivocar por algún poquito, pero es un momento de suma federalización en el país. Digo, esto lo venimos hablando hace rato.
no hay grandes liderazgos nacionales en el peronismo o el radicalismo que ordenaban a los gobernadores. Acá cada gobernador hoy es el dueño de su provincia en términos políticos, entonces arregla como arregla. Pues viste que él decía, lo que queremos básicamente es un bloque de 12 y defender los intereses provinciales. Un bloque de 12 es un montonazo, ¿no? Sí, obvio. Sí. Porque obviamente si vos tenés hoy al peronismo que reúne 100 y está buscando dónde encontrar algunos más, está buscando 29, digo, bueno, un bloque de 12, y digo, este es el empoderamiento de Río Negro, de Neuquén, de Misiones, de Salta. Bueno, muy bien, te estoy escuchando. ¿A dónde vamos? Hasta mañana, perfecto, ahí estamos, ¿eh? Nos tenemos que despedir, enseguida la continuidad de TV. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Pato. Me quedó aclarar lo de la ley Joaquín, pero eso va a quedar para el final. Es una iniciativa que probablemente se apruebe porque tiene consenso de todos los bloques políticos. Empieza la cuenta regresiva en instantes en la Cámara. Nada más. Buenos días, así seguimos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloque opositor mayoritario a la